Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo vídeo para el canal de Castor Tech. Hemos estado las últimas 24 horas un poco isolados, hemos estado de viaje y no he podido hacer ningún vídeo y ha habido un par de cosillas que me gustaría comentar con vosotros ahora que ya estoy tranquilo aquí sentado en la salita. La verdad es que he visto ya que hay mucha información sobre los nuevos waypoints, los fotos 360, las fotos 180 grados en los DJI Mavic Mini. Es una opción que seguramente DJI liberará también para su DJI Fly App en próximas actualizaciones. Ya se empieza a hablar de que hay algunas que otras aplicaciones que lo soportan, como son por ejemplo Drone Link y Litchi for DJI, que es una aplicación que ya conocemos hace tiempo, una de mis aplicaciones preferidas, puesto que puedo hacer el waypoint en el ordenador y puedo hacer el waypoint después incluso controlando la altura según el sitio en el que estés. Hay países que ya tienen las georreferencias con la altura de las montañas, la altura de las árboles, etcétera, etcétera, y puedes hacer un vuelo más seguro si haces este planteamiento online. La verdad es que también hay otra aplicación que es Drone Link, que os hablé ya en octubre del año pasado de ella, que también soporta por lo visto el Mavic Mini. Es una cosa que quiero hacer en vídeos futuros. Quiero hacer seguramente ya esta semana que ya estoy en casa, una guía rápida, cómo funciona Drone Link, si es gratis, si es de pago, si se puede hacer algo gratis, si se tiene que hacer al 100% de pago. Como sabéis, Litchi es siempre de pago, vale unos $24 más o menos según el mercado. Hay veces que vale 15, a veces que vale 12, a veces que vale 24, a veces que vale 30, según la época del año en la que estemos, va cambiando Litchi el precio. Ahora con esta nueva actualización que ya he probado en vídeos en YouTube, sobre todo en Brasil se ha liberado lo que serían los waypoints para el Mavic Mini, seguramente llegará también en la versión beta en Europa, aunque yo la he descargado y aún no la he probado, tengo la versión beta ya instalada, pero no me pone aún soporte al Mavic Mini, aunque he visto que hay otras betas que sí lo tienen y tendré que buscar, porque yo tengo el beta de Play Store, no tengo el beta de APK o otras aplicaciones que hay en la web, y lo buscaré esta semana y miraré cómo funciona, si funciona o no, y os lo diré en el canal. Como veis, muchas actualizaciones para el Mavic Mini. También hemos visto que para el Mavic Air 2 pues ya podemos configurar el gimbal con la DJI Fly App 1.1.1.6. Además nos mejora un poquito lo que sería la retransmisión. Yo aún no lo he probado, aunque no me fío mucho de la palabra de los demás, tengo que probarlo yo primero. Lo voy a hacer esta vez en un sitio óptimo para donde voy a poder ver si en realidad han mejorado algo o si simplemente lo ponen, porque como digo, hay sitios en los que pruebo drones y no tengo ninguna interferencia, y hay sitios donde pruebo drones y tengo muchísima interferencia. En este caso haré una prueba óptima, ¿vale? Y también hablaros del tema de TikTok, que bueno, se lleva hablando todas estas semanas, hace ya un par de meses, de TikTok, de que Estados Unidos no estaba contenta con los índices de privacidad, etcétera, etcétera. Es la guerra como con Huawei, ¿no? Y parece ser que el señor Trump le ha dado 45 días a TikTok para que se piensen si quieren ser comprados por Microsoft o no. Aquí vemos que es lo de siempre. La privacidad es una cosa que es lo que se pone siempre por delante, ¿no? Que como nos están espiando, etcétera, etcétera, es lo que suelen decir los gobiernos estadounidenses para cerrar aplicaciones, para cerrar a empresas o para lo que sea. Y esta vez pues simplemente se le pide a TikTok que Microsoft lo pueda comprar en 45 días, y si no, pues no se puede volver a escuchar no se puede ver más esta aplicación en Estados Unidos. Esto para mí es un boicot. Y justamente esta semana lanza, el mismo día que Trump anuncia esta cosa, sale Instagram Reels de Facebook, que es una copia 100% a TikTok, y como veis el mundo sigue siendo no libre, ¿vale? Es una cosa que me molesta bastante, que no haya diversidad, sino que intentemos globalizar tanto que al final es todo americano. Y la verdad es que hay muchas más culturas que la americana, y todas las culturas son buenas, no solamente las unas ni las otras. Yo pienso que todos los países y todas las culturas son buenas, y no solo y exclusivamente las nuestras. O sea, la de todo el mundo tenemos que ser diversificados, y normalmente alguna cosa que nos une y que tendría que ser justamente el ser humano. Nada más, amigas y amigos, espero que os haya gustado el vídeo. Traeré lo más pronto posible la aplicación de Drone Link actualizada con el tema del Mavic Mini. También podré mirar si también
a lo mejor no soportan el Mavic Air, porque estamos hablando todos del Mavic Mini y parece que nos olvidamos un poco del Mavic Air, que tampoco tiene waypoints, a no ser que sea de lo que sería en el tema Hyperlapse. Y a mí me gustaría, por ejemplo, poder hacer mapeos, ¿no? Poder hacer mapeos con el Mavic Air y con el Mavic Mini. Y estas son las cosas que me gustaría traer próximamente en el canal. Ahora, de repente, primero tengo que mirar un poquito como si es verdad que DroneLink tiene ya el soporte en la web. Yo hasta ahora no he podido porque he estado de viaje. Y las aplicaciones las tengo en el móvil, perdón. Y si queréis, pues descargaros la aplicación de DroneLink. Si no la encontráis, podéis ir a nuestro grupo de Telegram, que ahí la podemos compartir con vosotros. Yo pienso que todos la tenemos. Y Litchi, ya sabéis que es una prueba, no es prueba gratuita, es simplemente compra. Si tenéis dispositivos como por ejemplo el Smart Controller de DJI, lo podéis descargar también desde la aplicación de Amazon App Store, que también puedes comprarla allí, la puedes instalar incluso en Android, en iOS. Pero si lo compráis en Amazon, en la APK de Amazon, lo podéis instalar en el Smart Controller y además también en las aplicaciones de Android en cualquier teléfono móvil, incluso en los Huawei que no tengan Google Services. Bueno, y eso es todo, amigos. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos aquí en Castrotech en un próximo capítulo. ¡Chao!